Bueno, hermanos, llegó el momento de hablar de la palabra del Señor. Sí, estamos predicando del libro de Romanos, sí, y vamos por el capítulo 3. Sí, ya hemos hablado del capítulo 1 y del 2 y estamos a la mitad del capítulo 3 y para hacer un pequeño resumen, un breve resumen de aquellas cosas que mencionamos, decimos que Pablo comienza a darnos una mala noticia a partir del capítulo 1 en el versículo 18 y viene hablándonos de que en realidad como raza humana estamos perdidos. Y viene como si fuera un fiscal que comienza a presentar pruebas en contra del acusado. Viene como dándonos un golpe tras otro, para decirlo así, y viene rebatiendo cada una de nuestras justificaciones frente a la verdad de que somos culpables delante de Dios. Y el domingo pasado, que fue lo último que predicamos, hablábamos de cuando nosotros, ya cansados de oír este mensaje de acusación, comenzamos a hacer preguntas que desvían la atención. Y llamamos a ese mensaje las preguntas de la rebelión. ¿Por qué? Porque yo empiezo a como resistirme a la prédica, resistirme a la palabra de Dios que me acusa, que me expone, tratando de hacer preguntas que desvíen, que se interpongan frente a lo que estoy oyendo. Son preguntas que levantan una barrera en mí. Yo no quiero seguir escuchando y entonces comienzo a decir, bueno, pero ¿y las cosas buenas que yo tengo no sirven para nada? El otro día decíamos, ¿no? Cuando Pablo acusaba a los judíos de que el ser judío y el tener la ley y el estar circuncidado no tenía valor para justificarnos delante de Dios. No servía para justificarnos. Y entonces ellos preguntaban, bueno, pero entonces no sirve para nada ser judío, no sirve para nada estar circuncidado. Y Pablo comenzó a responder, ¿no? Y esas preguntas se tornaron insolentes y se tornaron ilógicas y hasta insultantes delante de Dios. Ahora, el día de hoy, Pablo va a terminar con su tesis sobre nuestro pecado o con su acusación y va a presentar la prueba final de todo lo que ha dicho y de todo lo que nos ha explicado acerca de nuestra culpabilidad. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 9 y vamos a leer hasta el 20, donde vamos a encontrar este cierre de Pablo acerca de cuán grande y cuán profundo es el pecado del hombre y por qué está tan perdido y es imposible de justificar tratando de hacer buenas obras delante de Dios. O sea, no hay manera de que el hombre se salve por algún mérito que pueda desarrollar por sí mismo, por alguna buena obra. ¿Por qué? Por esto, fíjense. Versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Esta palabra es tremenda, ¿sí? Es totalmente veraz, pero totalmente definitiva en la descripción de nuestro estado delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay, dice, ni siquiera uno. O sea, nadie se salva del juicio de Dios. No hay nadie que se escape de ese día en el que Dios va a acusar justamente a la humanidad y va a condenar justamente a la humanidad por el pecado que ha cometido. Así que antes de entrar en la reflexión propiamente dicha, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy esta palabra es tu palabra. Y nosotros somos tu pueblo y queremos hoy recibir esta palabra con un corazón dispuesto y abierto. No pensando que lo que aquí dice no es para nosotros, sino al contrario, Señor, exponiéndonos a esta palabra y sabiendo que si la recibimos va a sanar nuestro corazón, va a dirigir nuestra alma y nuestro pensamiento y nos va a guiar a Cristo. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos esto, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos conduzca para entenderte y conocerte más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, la primera cosa que Pablo dice es, ¿qué pues? ¿Qué pues? O sea, ¿hay alguna otra cosa que quedó pendiente que ya no haya dicho acerca del pecado del hombre? No, no es cierto. O sea, todos los argumentos necesarios para que entendamos nuestro gran problema delante de Dios ya los hemos expuesto. Y el otro día decíamos, no es que Pablo quiera hacernos sentir mal o mostrarnos un camino sin salida diciéndonos que estamos condenados delante de Dios, sino que lo que quiere es que podamos ver nuestro problema para luego mostrarnos la solución, porque no es posible mostrarle el camino a alguien que cree que ya tiene un camino. No es posible mostrarle la cura de la enfermedad a alguien que no cree estar enfermo. Y esto es lo que Pablo quiere, que nosotros nos demos cuenta del problema para que luego podamos ir a Cristo, que es la cura de nuestra enfermedad. Entonces, ¿qué pues? ¿Falta decir algo más? No. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y cuando habla de nosotros, yo creo que Pablo está hablándole a la iglesia, ¿no? Él dice, ustedes y yo, que somos de la iglesia, que hemos creído en el Señor, que no actuamos como judíos que confían en su circuncisión física o en su sobrenombre de judío o en haber recibido la ley en el monte Sinaí. Nosotros que un día decidimos actuar con fe, un día decidimos venir a Cristo y arrepentirnos. Por eso somos mejores que ellos. Y Pablo ya ha acusado a los perversos y depravados y también a los moralistas y santurrones. Y los mete a todos en la bolsa cuando dice ellos. Ahora, nosotros los cristianos, ¿somos mejores que ellos? Y responde, ¿no? En ninguna manera. En ninguna manera. No hay nada en nosotros que nos haga mejor que el judío ni mejor que el griego. No hay nada que nos haga mejor que el religioso o que el pecador. No tenemos nada en nosotros mismos que nos diferencie. Si hubiera algo que nos diferenciara, entonces esta prédica de Pablo no tendría sentido. Tiene sentido porque nosotros somos de la misma masa, para decir así, que el más pecador o más perdido de la raza humana. Yo sé que el hombre, ¿no?, siempre
ha intentado justificarse y creo que todos nosotros, de alguna forma, decidimos pensar y nos gusta pensar que somos buenos. No creo que ustedes se levanten por la mañana pensando qué malo que soy. Normalmente uno trata de convencerse de que es bueno y decimos, bueno, yo soy una buena persona que a veces hace cosas malas, porque también sabemos que hacemos cosas malas, pero somos buenas personas. Yo creo que así nos consideramos, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, pastor, pero es que somos buena gente. No tratamos de herir a las personas, aunque a veces nos salga, ¿no? Aunque a veces cometamos errores, no es lo que queremos hacer. Pero la Biblia aquí, y Pablo nos va a dar, ¿no?, una prueba contundente de que en realidad eso no es así. La Biblia dice que nosotros somos gente mala, que en ocasiones hace cosas buenas, no al revés. En realidad, por naturaleza, nosotros no somos buenos, sino malos. Y hay algo en el interior del hombre, del ser humano, del hombre y de la mujer, que le da testimonio de esa maldad, y es la culpa. La culpa vive en nosotros acusándonos de los errores que cometemos y de ser pecadores. Y la culpa, aunque nos hace mal, tiene razón. ¿Por qué nos sentimos culpables, hermanos? La pregunta es, ¿por qué nos sentimos culpables? Bueno, la respuesta es porque somos culpables. ¿Está bien? Somos culpables. No hay forma de, de probar lo contrario, de probar nuestra inocencia. No hay manera. Y Pablo nos va a dar acá las pruebas de nuestra culpabilidad. Y esas pruebas nos van a decir algo, que es lo que dice en el versículo 9. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y presten atención a esto, bajo pecado. No solamente dice Pablo aquí que nosotros estamos llenos de pecado, como si fuéramos un recipiente que se llenó de maldad. Lo que Pablo dice es que nosotros estamos bajo la autoridad del pecado. Esta palabra en griego es la palabra upo. Y la palabra upo quiere decir que estamos bajo la autoridad y el dominio del pecado. Se utilizaba para mencionar a alguien que estaba subyugado bajo el pie del otro. El pecado nos gobierna. El pecado nos dirige. El pecado es nuestro dueño, nuestro Señor. Y esto es lo que Pablo dice. Ustedes son pertenencia, siervos, propiedad, como quieran verlo, del pecado. Y por esa razón es imposible que puedan agradar a Dios, porque hay un dueño, un Señor sobre la vida de cada uno de ustedes y se llama pecado. ¿Está bien, no? Todos están bajo pecado. Y entonces Pablo va a sacar ahora no sus argumentos de por qué dice esto, sino los argumentos de Dios, de por qué dice que el pecado es nuestro dueño, nuestro Señor. Dice, como está escrito. Y fíjense que Pablo va a hablar de lo que está escrito. Y otra vez, cuando aquí dice como está escrito, la idea no es esto se dijo hace mucho tiempo. ¿Está bien, no? Como está escrito, la palabra escrito es algo del pasado, ¿no? Se escribió antes. Ya hace tiempo que se viene diciendo. No, la idea es esto está escrito y es algo que permanece. Es una ley que es para el presente, que funciona en el ahora. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto de que ustedes no sienten yo soy bueno, es una mentira. Es una mentira porque Dios dice no hay justo ni aún uno, no hay ni uno bueno. Pero el pastor, el Señor se ve que no me ha visto a mí. Se ve que
cuando miró, a mí no me vio, porque yo, ¿cómo? ¿No soy una buena persona? ¿Qué está diciendo, pastor? No, es que yo no estoy diciendo nada. Es más, Pablo tampoco está diciendo nada. Aquí es Dios en su palabra el que dice que ninguno de nosotros es bueno en sí mismo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Y en esta acusación, que va desde el versículo 10 al versículo 18, Pablo nos va a hablar de 13 cosas, de 13 ítems en esa acusación que nos exponen al juicio de Dios y que dan testimonio de nuestra maldad. Está bien, ¿no? Y lo va a hacer como en 3 áreas. La primera, el carácter del pecador. La segunda es la manera de hablar del pecador. Y la tercera es la conducta del pecador. El pecador tiene un carácter específico, tiene una forma de hablar específica y una conducta específica. Y esas 3 cosas dan testimonio de su culpabilidad delante de Dios. Entonces va a hablar del carácter, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el carácter del pecador hay características, valga la redundancia, que hablan de su pecado. Y una de las primeras cosas es que tiene una incapacidad para producir alguna cosa justa. Algo que en realidad agrade al carácter de Dios. Cuando hablamos de justicia, nosotros tenemos que entender que la medida de la justicia no es la nuestra, sino la de Dios. Y dice que aquí no hay nadie que pueda producir nada que llegue al nivel de la justicia de Dios. No hay nadie que produzca obras justas, agradables a Dios por sí mismo. Ni siquiera uno. Pero y pastor, ¿y Abraham? ¿Y David? ¿Y Daniel? ¿Y los apóstoles? ¿Alguno de ellos no entra dentro de esta medida de justicia de Dios? Bueno, tengo una mala noticia y una buena, ¿no? La mala noticia es que no, ninguno de ellos llega a la medida de la estatura de la justicia de Dios. Y la buena es que ninguno de ellos llega a la medida de la estatura de la justicia de Dios. ¿Por qué digo que es la mala y la buena? La mala porque nosotros nos damos cuenta que el hombre está perdido. Ni siquiera los mejores de entre nosotros llegan a donde no es necesario llegar. Pero la buena es esa misma noticia, porque en realidad nos dice que nosotros no estamos peores que ellos. Está bien, que todos estamos en el mismo lugar. Y si de alguna forma Abraham, David, Daniel y los apóstoles pudieron agradar a Dios de alguna manera, quiere decir que hay un camino para hacerlo. Está bien, pero antes de encontrar ese camino, yo tengo que entender que de ninguna forma ese camino reside en mí mismo, porque yo no puedo producir obras justas. Segunda cosa, dice, no hay quien entienda. El ser humano tiene una incapacidad en su intelecto para poder ver a Dios. El Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, tenés un problema y está dentro tuyo, en tu mente, en tu corazón, en tu vista. Tenés una incapacidad para poder verlo de Dios y para poder entenderlo de Dios. Tu mente está tan impregnada de pecado y está tan dirigida por el pecado que te es imposible conocer lo que debieras conocer y entender lo que debieras entender. Esto es lo que Pablo habló en el capítulo 1 a partir del versículo 18. Dice que por nosotros haber abandonado a Dios, nos envanecimos en nuestros razonamientos
y nuestro necio corazón fue entenebrecido. O sea, nuestra mente se apagó y se puso en oscuridad. Y tenemos una incapacidad enorme para ver lo de Dios. Esa incapacidad para ver lo de Dios habla de nuestra culpabilidad y nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Después dice, no hay quien busque a Dios. No solo que el carácter del hombre tiene una incapacidad para entender, sino tampoco tiene el deseo de buscar a ese Dios al que no entiende. Hemos decidido desentendernos del Señor y buscar otros caminos. No hay en nosotros el deseo de conocer a Dios. No existe ese deseo. No reside en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano decide o desea alejarse de Dios. Al contrario, ¿no? Es más, si pudiéramos quitar al Señor del trono, lo haríamos. ¿No? De esto, por ejemplo, habla Marx. Y por supuesto, ¿no? Esta fue la idea de Satanás. Ocupar el trono del Señor. Para nosotros hay una sola persona importante y somos nosotros mismos. Ese es el carácter del ser humano. Es un carácter no egocéntrico, es un carácter humanista, es un carácter donde Él es el eje sobre el cual deben girar todas las cosas. No buscamos a un Dios al que deseamos conocer porque entendemos que Él es el que gobierna todo, sino nosotros, incluso cuando queremos encontrar a Dios, lo queremos encontrar para que Él nos oiga a nosotros y sea funcional a nuestros deseos y no nosotros a los de Él. Y esto habla de nuestra culpabilidad. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, a una, todos coordinados. O sea, no se ponen de acuerdo para nada, salvo para desobedecer al Señor. Entre ellos se pelean. Unos son de Boca, otros de River. Unos son peronistas, otros radicales. ¿No? Estos viejos. Unos son oficialistas y otros opositores. Pero para estar en contra del Señor, todos tienen la misma camiseta. Todos van bajo la misma bandera y bajo el mismo partido político. Si es en contra de Dios, estamos de acuerdo. Eso es lo que Pablo dice. ¿Está bien, no? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos están en la misma bolsa de pecado. Todos están bajo la misma bolsa de pecado y bajo la misma acusación. Ahora, el Señor es maravilloso porque en otro lado Pablo dice que el Señor sujetó a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. El Señor va a tener misericordia, pero primero nosotros tenemos que entender el problema para decir, Señor, yo necesito tu misericordia porque soy parte de este problema enorme. Parte de esta gente que va camino a la condenación. Yo no soy mejor que ellos. Yo no estoy afuera. Yo necesito tu misericordia. Aún yendo a la iglesia, aún habiendo oído el evangelio desde niño, yo necesito hoy tu misericordia. Yo la necesito. Hermanos, que nunca se vaya de nosotros este pensamiento, Señor, yo necesito tu misericordia, porque en mí, en mi carne, el pecado sigue estando allí. No se ha ido. Sigue gobernándome si yo le dejo. Entonces, hermanos, hoy entendamos esto. No somos mejores. En nuestro carácter está la evidencia de nuestra culpabilidad. Pero además de haber tocado el carácter, el pecado ha tocado nuestra manera de expresarnos. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. El 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora sí. Nuestra manera de hablar expresa el pecado. Y aquí habla de que esa manera esa manera de hablar, ven, ya hay un problema en la manera de hablar.
esa manera de hablar está direccionada a hacerle daño a quien está enfrente, al hermano que está enfrente. Habla de que hay un sepulcro en la garganta. ¿Saben lo que es un sepulcro? Es el lugar donde se entierran a los muertos. O sea, lo que sale por la boca es muerte. Es muerte. Cuando hablamos, destruimos, matamos, asesinamos a quien tenemos delante. El Señor decía, ¿no?, que nosotros no necesitamos cometer un homicidio explícito, o sea, agarrar un arma y matar a alguien, sino que solo con hablar y vamos a decir, y maldecir a nuestro hermano o decir palabras hirientes a nuestros hermanos, nos convertimos en asesinos. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay muerte. Dice, con su lengua engañan. Ven que siempre es en relación al hermano. ¿A quién engaño yo? Al otro. Yo le digo cosas que no son ciertas. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿no? La famosa lengua de víbora, ¿no? Que no es lo mismo que la lengua de suegra que venden, ¿no?, los masiteros. Aunque a veces parece que la suegra y la víbora, ¿no?, la hemos emparentado. Pero en realidad las víboras están en todos lados. En cada una de nuestras bocas, ¿sí?, hay un veneno que está listo para ser enviado a alguien para matarlo. Hermano, ¿quién de nosotros no ha sido un criticón? ¿O no ha hablado mal del otro? ¿O no ha, vamos a decir, no ha dicho cosas que no eran ciertas, o si eran ciertas que buscaban exponer al hermano para que ese hermano sufra de alguna manera o esté mal visto o reciba su merecido? Todos nosotros hemos hablado mal de alguien alguna vez. Y si alguno de ustedes dice que no, ya está cayendo en la otra descripción, con su lengua engaña. Está bien, ¿no? Nosotros somos por naturaleza perversos y esa perversidad va a salir por nuestros labios. Jesús decía que de lo que no abunda el corazón, la boca habla. Lo que esté en el corazón va a salir y va a salir por los labios. Por eso dice, su boca está llena de maldición y de amargura. No sé si alguna vez escuchaste a alguien que te sacó las ganas de vivir. ¿Vieron? Hay personas que no con intención de hacerlo, al hablar, desaniman a todos los que están alrededor. Uno viene contento con alguna cosa, ¿no? Me compré esta tablet, pastor. ¿Sabe qué? Es de segunda mano, pero no sabe qué bien me viene para estudiar y para hacer todo. Uy, no te hubieses comprado una tablet de segunda mano. Qué macana que hiciste. Porque ahora cuando se te rompa la garantía no te cubre. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Pastor, me compré un auto. ¿Qué auto te compraste? Y me compré, ¿no?, un Fiat. No, Fiat, no. Es un error. ¿Por qué cometiste ese error? Ahora vas a ver qué mal te va a ir, ¿no? Y uno viene con la alegría de haber hecho algo que para él es bueno y siempre aparece en labios de veneno, ¿no?, la lengua de víbora para decirte que lo que hiciste fue un gran error y sembrarte todo el desánimo y llenarte de amargura el corazón. Y esto, hermanos, que todos hemos hecho alguna vez de una u otra manera, ¿no? Los hermanos pinchaglobos y aguafiestas, que no son más que amargados, dice de nuestro pecado y de nuestra justa condenación delante de Dios. Habla de nuestra condición delante de Él. Hoy es necesario salir de ahí. Hoy es necesario cambiar. Hoy es necesario ordenar el corazón. Hoy es necesario que nosotros vengamos y digamos, Señor, necesitamos tu misericordia. Porque esta palabra habla de nosotros.
Y si yo lo entiendo así, no voy a defenderme de ella, como decíamos el otro día, sino la voy a dejar entrar. Porque cuando la acusación entra, yo puedo levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con esto? Porque me doy cuenta que estoy perdido. Y ahí es donde la cruz del Señor comienza a cobrar fuerza. Ahí es donde puedo oír el mensaje del Evangelio. Ahí es. Pero no todavía. Falta algo más. Hay un problema en nuestra conducta. Fíjense, versículo 15. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Bueno, alguno puede decir, bueno, pastor, eso para mí no es. Porque yo no he matado a nadie, ¿eh? Yo nunca he matado a nadie. Ahí habla de los asesinos y yo no soy un asesino. Bueno, pero ¿no escuchaste que recién mencionábamos que el Señor decía que si alguno, ¿no es cierto?, tiene en su corazón un mal deseo contra el hermano y ese mal deseo lo expresa con su boca, va a ser culpable de juicio? ¿Está bien, no? Que si alguien aborrece a su hermano en su corazón, es igual que un homicida. Así que esto también habla de nosotros. Porque aunque no derramamos sangre, ¿sí?, con un arma no física hecha para matar el cuerpo, sí tenemos un arma que está diseñada por el pecado para matar el alma, que es la lengua. Y la hemos usado muchas veces. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y hay hoy, ¿no?, en el mundo la clara muestra de todo esto. No somos capaces de vivir en paz. Estamos en medio de guerras constantes. Hay guerras hoy entre naciones, hay guerras entre ¿no es cierto?, provincias, hay guerras entre partidos políticos, hay guerras entre simpatizantes de un club o del otro, y hay guerras entre vecinos y incluso entre familiares. Hay guerras en medio del matrimonio, hay guerras por todos lados. No sabemos lo que es el camino de la paz. Estamos acostumbrados a pelear y vamos a morir peleando, hermanos. Es como que todo el tiempo nuestra inclinación es hacia la guerra, hacia la pelea, hacia el enfrentamiento. Y esto habla de nuestro pecado. Nuestra conducta está, ¿no?, impregnada por ese pecado, porque no sabemos cómo congeniar con el otro para que la paz se establezca. Nos gusta la guerra, nos gusta la pelea. No hay que hacer mucho más que ir a la escuela por la mañana, llevar a los nenes, y ahí encuentra uno a las madres que están afuera, haciéndole guerra a la señorita y hablando mal de las otras madres que no son parte de ese grupo, que quiere condenar a la maestra, pero que no está ahí, ¿no? Estamos bastante locos. Y después decimos, pero Señor, si somos buena gente nosotros, ¿cómo nos va a acusar el Señor? ¿Cómo nos va a acusar si nosotros queremos hacer bien las cosas? No, hermanos, no queremos hacer bien las cosas. Y esto, vuelvo a decir, no es la opinión de Pablo, es la opinión del Señor expresado en su palabra. Y hay una causa por la que pasa todo esto, y es que no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. No hay temor de Dios. El Señor no es importante para nosotros y por eso le hemos abandonado. Y haber abandonado al Señor hizo que el pecado tome lugar en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en cada una de nuestras expresiones, en cada uno de nuestros actos. Como Dios no es importante para nosotros, quedamos expuestos al gobierno de nuestro enemigo Satanás y del gobierno del pecado. Y esto no se puede negar. ¿Está bien, no? Ahora algunos de ustedes podrán decir, bueno, pastor, pero escúcheme.
Yo he intentado hacer las cosas bien durante muchos años de mi vida. Y yo sé que he hecho cosas buenas. He hecho cosas buenas. He hecho cosas que bendicen a las personas. He ayudado a los que estaban en necesidad. He hecho cosas, ¿no?, por personas incluso que yo ni conocía. ¿Cómo eso es parte de esta maldad? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde el Señor cuenta esas buenas obras? ¿O no sirven para nada? Por las cosas malas de la vida, las buenas no tienen valor. Bueno, y esto me gustaría que lo entendamos muy bien. ¿Sí? Que lo entendamos muy bien. Hermanos, ¿nosotros hemos hecho cosas buenas? Sí hemos hecho cosas buenas. Pero esas cosas buenas que hemos hecho están modificadas y por eso no son útiles. Están modificadas por nuestra motivación para hacerlas. ¿Qué nos motiva a hacer buenas cosas? Yo puedo asegurarte que si vos revisás tu corazón y tratás de encontrar la motivación que te empuja a ayudar a otros, que te empuja a hacer cosas que tal vez son buenas para alguien más, que te empuja a hacer cosas que bendigan a tu familia, a tus hijos, a tu mujer. Porque hay personas que pueden decir: pastor, yo nunca engañé a mi esposa, yo nunca ni siquiera tuve la intención de mirar a otra mujer. Cuando digo la intención, quiero decir hacerlo de adrede. Yo, pastor, nunca traté de dañar a mi vecino. Nunca le puse la bolsa de basura en el canasto de él. Yo siempre traté de respetar a mis amigos. Traté de ayudar a las personas a las que amo. ¿Cómo eso no cuenta? No es que no cuenta. Es que esas cosas las has hecho con una motivación. Y en esa motivación no estaba el Señor, sino estabas vos. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Lo hiciste para aparecer como alguien bueno? ¿Lo hiciste para que te agradecieran? ¿Lo hiciste para que, vamos a decir, esas cosas te hagan sentir una buena persona o te justifiquen por las otras malas que tal vez haces? Hay personas que sienten que si hacen buenas cosas, un día delante del Señor van a poder tapar las otras malas que han hecho. Y esto es normal, ¿no? Hay muchas personas que han cometido grandes errores en la vida y después sienten que tienen que emprender una carrera de buenas obras para ver si compensan. Y todo eso lo hacemos para nosotros. Pero en el Señor, las únicas buenas obras que sirven son las que son hechas para Él, para que Él se lleve la gloria. Porque, hermanos, ¿quién se lleva la gloria de nuestras buenas obras? ¿Quién se la lleva? Nosotros. ¿A quién reconoce la gente? A nosotros. Pero el propósito de Dios no es ese, sino es convertirnos, a partir de hacernos ver nuestra oscuridad, convertirnos en luz para que ahora las cosas que hagamos como la luz del mundo, que es lo que dice el Señor Jesucristo, dé gloria a Dios y no a nosotros. Y quiero leerles el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Fíjense, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de una persona que ha llegado a Cristo por la fe ya no le glorifican a él mismo, sino glorifican a su Padre. Y esta es la clara diferencia entre las buenas obras de la fe a las buenas obras de la ley. Porque las obras de la ley hablan de la capacidad del hombre, que imperfecta, igual intenta, ¿no?, agradar a Dios, pero que dice que Él es capaz. Y esto es lo que los fariseos hacían, ¿no? Ellos se sentían capaces y buena gente,
Y se paraban para que los hombres los reconocieran, porque eran personas, ¿no?, dignas de ese reconocimiento, porque hacían cosas buenas e incluso más, diferenciales, ¿no?, en medio de todos los demás pecadores. En cambio, el que ha nacido de nuevo no le importa ser reconocido por lo que hace, sino lo que le importa es que el que sea reconocido sea Dios. Entonces, la motivación que nos ha empujado a hacer buenas obras no ha sido tampoco la correcta. Nuestras buenas obras hablaban de nosotros, de nuestro orgullo y soberbia, y no del Señor, porque para nosotros el Señor no era importante. Entonces, hermanos, la ley nos acusa, y Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, y es lo que acaba de mencionar, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué dice? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley te muestra tu pecado, y esa ley que expone con claridad el pecado, y es lo que hemos leído, nos cierra la boca y nos impide justificarnos de cualquier forma para parecer inocentes, y nos deja bajo el juicio de Dios. No hay manera de escapar del juicio. ¿Está bien, no? No hay alegato posible para decir que somos inocentes. Hay una ley que nos acusa y yo no puedo contra esa ley. ¿Está bien, no? Si trato de agradar a Dios cumpliendo esa ley, me voy a dar cuenta que es imposible. Y entonces tengo que caer en cuenta que estoy condenado y que estoy perdido. Ahora, solo como anticipo, Pablo en el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermanos, que todos estemos destituidos de la gloria de Dios no es una mala noticia. Está bien, ¿no? Es una buena noticia si la podemos recibir. Porque eso quiere decir que tanto vos como yo, tanto David como Abraham, como Daniel y los profetas y los apóstoles, necesitamos conocer a Cristo. A ellos el Señor los justificó por la fe y hoy puede justificarnos a nosotros. Esta es una justicia que tiene que ver no con la ley, sino con la fe. Ahora, yo para creer tengo que entender que ya no puedo pelear por agradar a Dios haciendo buenas cosas. Que lo que hay en mí no sirve para justificarme. Y entonces puedo levantar los ojos y mirar a Cristo. ¿Está bien, no? Porque mi carácter está corrompido, porque mis palabras están corrompidas, porque mis acciones están corrompidas. Entonces no hay nada en mí que me justifique. Yo estoy totalmente atado al juicio de Dios y a la condenación por lo que soy. Pero si hoy puedo mirar lo que Cristo es, yo voy a ser salvo. Aún siendo malo, porque Él es justo, porque Él es santo y porque de su justicia y de su santidad hoy me puede vestir. ¿Está bien? Y esto es lo maravilloso del Señor. Que a pesar de estar condenados, hay una oportunidad de salvación. Y está en Cristo, no en nosotros. Dejemos de querer agradar a Dios con lo que somos y busquemos agradar a Dios por lo que Cristo es. Amén, porque el Señor le es agradable. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, porque nos lleva a Cristo. Nos empuja a Cristo, nos impulsa a Cristo. Como dice el mismo apóstol Pablo, la ley ha sido un ayo para guiarnos a Cristo. Ha sido un camino hacia Cristo. Ha sido
lo que nos ha cuidado y nos ha guiado, mostrándonos el pecado para que descubramos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Hoy queremos encontrarle y descubrirle, porque nuestro carácter, nuestras palabras y nuestras obras hablan de nuestro pecado. Pero la cruz habla de tu misericordia y tu salvación en Cristo Jesús, en quien hoy estamos si creemos en Él, quien nos hace tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, que hoy recibamos este milagro del nuevo nacimiento por la fe en nuestro amado Dios, al reconocer nuestra necesidad de Él. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Padre bueno. Te pedimos esto, que ninguno, Señor, siga pensando que es bueno y puede agradarte por ser una buena persona. Que todos entendamos que solo hay una forma de llegar a ti y es a través de Jesucristo y de nadie más. En el nombre de tu amado Hijo. Gracias, amado Dios. Amén. Amén.